Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos esté hablando a todos. Ustedes saben que el lenguaje es como un ser vivo. Las palabras cambian, las expresiones cambian, y si hay una persona que queda rezagada en eso, soy yo. Hace poco ayudé a un muchacho, unas cosas ahí, y me dice, va para ahí, y me dice, sigo sin entender qué me dijo, pero me pasó en la década del 90, así que hace un montón de años, que yo estaba con mi esposa y mis hijas en un casamiento, y viene mi hija del medio, que hoy es una mujer, y era una nena, ¿no? Y viene y me dice, como no conocíamos a nadie, me dice, papá, me dice, estoy repintada. Y yo la miraba. Pero Romina, no tenés ninguna pintura en la cara, repintada. No entendés nada. No sé. Y ahí me explicó lo que era estar repintado, que yo no sé si se sigue usando ese término, pero estar repintado, digo, para los que no sepan como yo, es una persona, como un cuadro que no participa en la actividad. Por ejemplo, en un trabajo, que una persona que está 8 horas en una oficina y no hace nada, ¿no? O un jugador de fútbol que no toca la pelota en el partido, ¿no? O cuando mi esposa se fue a una beca, tuvo 2 meses en China, y yo estuve con un manual frente al lavarropa, porque no sabía cómo se prendía el lavarropa, ¿no? Repintado estaba yo también. Eso es estar pintado, ¿no? Cosa que nos lleva a reflexiones. Miren esta foto. También por los 90, un fotógrafo joven que estaba con un equipo de gente fueron a fotografiar Sudán del Sur, donde había una hambruna terrible, consecuencia de una guerra espantosa. Mucho no ha cambiado. Y este fotógrafo le sacó una foto a un niño que tiene el vientre abultado por el hambre, y el hambre le provocaba dolor, y quedó arrodillado de dolor por el hambre, y atrás de él, ¿qué pueden ver ahí? Un buitre, esperando que el niño se muera, ¿no? Por esta foto, el fotógrafo fue premiado con el premio Pulitzer, un premio que se da en una universidad norteamericana, se da al periodismo y también a la literatura. Él ganó el premio por esa foto que recorrió el mundo en aquel momento, tal vez algunos se acuerden. Y en la rueda de prensa, como él era, como había ganado como un premio Nobel, como un Oscar, le empezaron a preguntar los detalles, cómo había ido allí. Kevin Carter se llamaba este hombre, y él empezó a contar todo lo que vio, y por ahí alguien le hizo la pregunta, ¿y después que sacaste la foto, qué hiciste con el niño? Y él contestó, nada, no hice nada. A los meses, por 1000 razones, lo que sea, Kevin Carter se suicidó. Mucha gente lo relacionó con esto, pero eso es muy difícil, ¿no? Pero él vio mucha cosa, y vio mucho, dice que la foto hasta le llevó como 20 minutos mientras el niño estaba ahí tomado. ¿Cuál era la prioridad? Bueno, es todo un tema ético, ¿no? Estar pintados, hermanos. La humanidad, estamos pintados. Y lo peor de todo, los cristianos, qué pintados que estamos, hermanos. Qué pintados que estamos. Se nos cae a pedazos todo. Es decir, hay un montón de instituciones, movimientos y misiones que están haciendo unas labores tremendas, pero no es suficiente. Y yo me incluyo, ¿no? Yo me incluyo. En el año 42, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió un libro que llamó Cartas del Diablo a su sobrino, que consiste en que un diablo viejo le da consejos a un diablo joven para hacer caer en el pecado a una persona que le llama el paciente. Y uno de esos consejos le dice,
porque le dice cómo tiene que hacer para que el diablo joven, para que convenza al ser humano que quería hacer caer en el pecado y alejarlo de Dios. Dice, que viva un cristianismo pintado, aprobado por su intelecto. Ya en el año 1942, yo no sé, yo esto lo leí en castellano, ¿no? Esta es la traducción, la editorial Velo, creo que es. C.S. Lewis ya tenía el concepto de estar pintados. Cuando pienso en cristianos pintados, no puedo evitar, ahora que estoy re veterano, la gente que vi, incluso acá arriba, hace 30 años, la gente que vi predicar y cantar y dirigir, que para mí eran unos modelos, y resulta que tenían dobles vidas. Yo en mi profesión como abogado traté también a gente que yo veía, pastores, misioneros, líderes, que yo veía muy formales, muy íntegros. Yo decía, yo tendría que ser como esas personas. Y después me enteré también, tengo casos que se me cruzan por la cabeza, que tenían dobles vidas horribles además, casos de abusos y cosas, por lo menos a mí me parece horrible. El pintor belga René Magritte pintó un surrealista. Tal vez su cuadro más famoso es este que está acá, que se llama Hijo de Hombre. Para los cristianos, Hijo de Hombre es representativo, porque cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, habla de la parte cuando Él está consubstanciado con la humanidad. Es decir, se cansa, se ríe, tiene hambre, se enoja, se alegra. Es la parte humana, como dice el Sínodo de Calcedonia, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y miren lo que dice, ven esto, ¿no? Que ese es un hombre formal, muy formal, con un bombín, un europeo, ¿no? Con un cielo tormentoso atrás, pero el rostro no lo vemos. Y puso una manzana, ¿no? Que tradicionalmente se dice que es el fruto prohibido, en la Biblia no dice una manzana, que le dio la serpiente, o que la serpiente convenció a Eva que comiera y a Adán. El fruto prohibido. Y entonces vemos una persona, pero no la vemos toda. No la vemos toda. Miren lo que dice, lo que dijo Magritte, porque ya falleció, estamos hablando de la década del 60. Dice, él no quería hablar mucho del cuadro pero hasta acá dijo, todo lo que estamos viendo esconde otra cosa. Nosotros siempre queremos ver lo que está escondido por lo que vemos, pero es imposible. Los humanos esconden sus secretos demasiado bien, dice. Los humanos esconden. Es decir, acá hay, en el cuadro, volví a poner el cuadro, por favor. En el cuadro hay dos perspectivas. La de él, que muestra lo que quiere mostrar de él. Y la de nosotros, que vemos lo que vemos y no vemos todo. Y además, puede ser que hasta tendríamos ganas de suponer que hay detrás. Este tipo de vivir un cristianismo con secretos y confundir a los ambientes es una manera de vivir un cristianismo pintado. ¿Por qué? Porque hay cosas que no estamos dispuestos a vivir. El Evangelio lo aceptamos, pero no todo. Recortamos la Biblia. La pregunta clave es, ¿en qué estamos pintados los cristianos? ¿En qué estamos pintados los cristianos? Y para eso quiero que nos confrontemos con la palabra de Dios. Con la carta a los Romanos, el capítulo 12. La carta a los Romanos, podemos decir que Pablo
Tal vez esta es tal vez la carta más importante del apóstol Pablo. Él escribe 13 cartas y esta es la carta dirigida a la comunidad cristiana del siglo I en el corazón del Imperio Romano de Occidente, que era Roma. Una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que iba gente de muchas naciones allí, como es Nueva York o Berlín, ¿no? Donde todos llevan sus costumbres, su cultura, sus religiones, con muchas tentaciones. Sin embargo, había una iglesia, y una iglesia que se destacó además, una iglesia importante. Y entonces Pablo le escribió la carta a los romanos, y dentro de la carta a los romanos, en una opinión absolutamente personal, el capítulo 12 es como una especie de impresionante síntesis del Evangelio. Por tanto, le pido a todos ahora que leamos, o en voz alta, en voz baja, o para usted. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que la tenga. Uno por tener Biblia no es más cristiano que el que no la tiene, no es un problema. Acérquese a alguien que tenga una Biblia, y quiero que leamos todos entendiendo y prestando atención al capítulo 12 de la carta a los romanos, que dice así: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la palabra, a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis en vuestra opinión, seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Suficiente, yo debería sentarme, ¿no? Porque esto sería, ¿en qué estoy pintado? Y empiezan a repasar como un espejo, y empiezo a leer versículo por versículo. Pero no los voy a abrumar, sino que voy a analizar poca cosa para así no se me van. Dice, el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un lenguaje sacrificial. ¿Qué significa eso? Significa que ayer, en los tiempos antiguos, era muy frecuente y común querer agradar a una divinidad sacrificando animales o seres humanos, como hacían los incas, por ejemplo, ¿no? Era una manera de trasladar nuestras culpas y agradar a la divinidad con sacrificios de animales. Ahí la ley mosaica como que regula todo eso, hasta un sacrificio único de Dios mismo hecho hombre en la cruz. Y se acabaron los sacrificios. Pero los sacrificios, la gente sigue haciendo esas cosas. En Montevideo, en las playas, en todo el Uruguay vemos gallinas degolladas y vemos animales con la cabeza cortada, cabritas y ovejas en las playas, y en muchos lugares vemos eso, o gente que se va caminando hasta un santo que se llama San Cono, o sube en el cerro del Verdún a la Virgen de Verdún de rodillas, y todos ese tipo de sacrificios, entre comillas, no es lo que Dios pide. Dios nos pide vidas cambiadas. Que el sacrificio sea un sacrificio vivo, no un animal muerto, dice. Tu vida sea ese sacrificio. Ese es el culto racional, dice Pablo. Y además dice que os ruego por las misericordias de Dios. Tremendo concepto, porque fue por misericordia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Y recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estamos cubiertos de delitos y pecados. Sin embargo, en vez de haber habido una destrucción total de la humanidad, se nos concedió la salvación. O sea, es el fundamento, el quid de la salvación están los conceptos de misericordia y gracia. Por ese tremendo concepto, Pablo, os ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestras vidas. El segundo versículo es donde quiero poner más énfasis. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siguiendo con la idea de que el cuerpo sea nuestra persona, sea el sacrificio vivo, un autor dice, todo nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, dice un autor que se llama John Stott, un británico espectacular, dice, por ejemplo, nuestros ojos deben ser ojos humildes, no altivos. Ojos pacientes, mirando donde puedo servir, donde puedo ser útil, nuestros ojos, el sacrificio vivo de nuestros ojos. Nuestros oídos, no para el chisme o la crítica fácil, sino para oír los gritos del angustiado, para oír las enseñanzas edificantes. Nuestros labios, no para juzgar, rechazar, condenar, sino para bendecir, para orar, para aconsejar, para hablar verdad, para dar testimonio de nuestra fe. Nuestras manos, no prontas para el delito, para hacer el mal o daño a otro, sino para dar de comer al hambriento, para dar abrigo al desnudo, para trabajar, para ayudar al sufriente, para abrazar al abandonado, para abrazar al sin amor, para abrazar al solitario, al enfermo, al preso, a todo aquel que espera dejar de ser invisible a la sociedad. Y por último, nuestros pies, para andar por caminos rectos, lejos de los caminos de aquellos que nos arrastran al daño, al odio, a la avaricia, al engaño, a la soberbia. Y dice Pablo,
no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta cultura, a las modas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que otras traducciones dice, tenemos que cambiar la manera de pensar y eso va a cambiar nuestra manera de vivir. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, el Nuevo Testamento es un libro, un conjunto de libros si quieren, escrito en idioma griego, no el griego clásico, sino un idioma, el griego koiné, que es un griego más popular, pero muy rico. Y el transformaos, si ustedes buscan una edición en griego, van a ver la palabra metamorfos. Meta quiere decir más allá y morfos quiere decir cambio de forma. Metamorfosis nos está diciendo. Metamorfosis. A mí me hablan de metamorfosis, a mí por lo menos me hablan de metamorfosis. Y enseguida me viene a la mente una joyita de la literatura clásica que fue la obra cumbre de Franz Kafka, La Metamorfosis. Una obra que tiene que ver, Kafka era un checo de la primera mitad del siglo XX, que habrán escuchado hablar del idioma, esto es kafkiano, no sé si han escuchado cosas así, porque tiene también una literatura impenetrable, no se entiende nada, o yo no lo entiendo. Pero tiene otra literatura que llama a la reflexión hoy en día y análisis y análisis. Hay un libro que se llama La Metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Es un individuo, tocayo mío, mi segundo nombre es Gregorio, se llamaba Gregorio Samsa. ¿Qué era? Era un trabajador muy meticuloso, un empleado de una empresa, un vendedor, pero que él sentía que tenía que cumplir y cumplir y cumplir todo lo que hacía y sentía la presión que tenía de los jefes, pero además tenía la carga que él mantenía al padre, a la madre y a la hermana soltera, porque los padres estaban veteranos, no podían trabajar, la hermana estaba soltera, no tenía trabajo. Entonces él tenía la presión del trabajo, la presión de que él era muy exigente consigo mismo, y la presión de la carga familiar. Una mañana amaneció convertido en un enorme insecto. Se vio las patas, tenía un montón de patas, tenía alas, tenía cáscara y cuando se vio al espejo se quería morir. Convertido en un gran insecto. Esa es tal vez lo surrealista o el desafío que hace Kafka. Sufrió una metamorfosis. No quería salir hasta que vino el jefe de la empresa, y porque lo vino a buscar para trabajar, tenía que trabajar, y el padre golpeó y abrieron la habitación y vieron aquel insecto y salieron corriendo. Perdió obviamente el empleo, no podía quererlo el padre, y toda la familia empezó en una actitud de rechazo, excepto una hermana que lo trataba bien. La hermana tocaba el violín y entonces como él no podía trabajar más, no había ingresos, entonces alquilaron una pieza a inquilinos y él estaba escondido en la habitación. Pero la hermana empezó a tocar el violín a los inquilinos en una pieza y él sintió el violín de la hermana y se dio de la pieza y fue a ver a la hermana tocando el violín. Estaban los inquilinos. Cuando vieron eso, salieron corriendo y también se fueron de esa casa. Por tanto, ya la casa no tenía ingresos. Y el padre tuvo que salir a trabajar enfermo, pero no podía. Y entonces el padre le tiró una manzana que le hizo una herida en un costado, se le infectó. Y él, ante tanto rechazo del padre, de la madre y la hermana que se le volvió en contra de él, se encerró en esa habitación, dejó de comer y se murió. Y se murió. Esa fue la consecuencia de la metamorfosis de Gregorio Samsa, que nos dejó Kafka. La de Pablo hacia nosotros. Pablo quiere que nos pide o nos exige o nos aconseja o nos exhorta a que vivamos una metamorfosis, pero no para convertirnos
en un insecto. Con todo respeto, en los insectos, que además cumplen una función muy buena en este planeta, pero un humano que se convierte en un insecto, no. ¿Metamorfosis en qué? En auténticos, en verdaderos, en genuinos hijos de Dios. Nosotros, es eso lo que debemos trabajar en nuestras vidas. Tenemos que imitar a Dios. ¿En qué? Por ejemplo, en la misericordia, el perdón, el amar al enemigo. Volvamos a repasar todo esto. En el siglo XVII, XVIII, pues de 1700, esto es espectacular. Yo sé que ustedes dirán, este hombre nos trae estas cosas que nos aburren, pero esto es espectacular. Eso es una joya. Es una escultura que es una prédica en sí misma. Eso sí se ve. Es de una piedra de mármol, Francesco Queirolo, de una sola pieza de mármol. En 7 años que le llevó esta obra, miren lo que ven ahí. Es un hombre, tal vez un pescador, que estaba enredado, muy enredado, muy enredado. Estar en una red, uno queda atrapado en la red. El hombre representa a la humanidad, o a muchos seres humanos. Eso se llama sinécdoque, cuando un solo objeto representa una totalidad. El hombre representa a la humanidad. La red, esa red está hecha en mármol. Nadie, Queirolo tuvo que hacerla solo porque nadie se animó a limar eso porque se iba a partir. Nadie metió mano. Si ustedes lean la historia de él, solamente él tuvo que trabajar eso. La red, toda la red, es el pecado. Es el símbolo del pecado que no nos deja movernos. Imagínense peces en la red. Pero sin embargo, hay un ser, hay un ángel, un mensajero de Dios que lo ayuda, y ese mensajero de Dios está sobre el mundo, sobre lo mundanal, y le enseña, él señala así, la palabra de Dios. Es impresionante esto. Le enseña que a través de entender la palabra de Dios, él se va a sacar todo eso. Una escultura, ¿no? A veces uno entra y mira y sigue de largo, ¿no? Una escultura que nos hace una prédica de una metamorfosis que el individuo precisa, que todos precisamos. Esas cosas escondidas que tenemos, como el cuadro de Magritte, que nos vuelven pintados en un montón de conductas. Miren lo que dice, vamos a repasar y vamos terminando. Dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Las cárceles estarían vacías. No habría estos conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia y en Yemen y en Malí. Hay un montón de lugares donde hay en este momento conflictos bélicos y hay esclavitud y hay terrorismo y hay tanta maldad. El narcotráfico y yo qué sé, tanta maldad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, tú primero. ¿Cómo? Qué bueno el tránsito sería en Montevideo, ¿no? Si fuera así. ¿Cómo estamos en estos temas? Gozosos en la esperanza. El gozo no es una alegría pasajera, el gozo es una confianza en que Dios va a obrar. Es como esos salmos que son medios depresivos. Hay un montón de salmos que son medios depresivos. David dice, me siento que me derramo, dice, creo que no sé, el 32 por ahí. Es como un vaso fisurado que uno pone el agua y se derrama, se vacía, ¿no?
Pero todos esos salmos, hay muchos salmos que son medios depresivos. La persona cuenta su depresión, pero terminan siempre con alguna frase, más tú, Señor, harás tal cosa, más tú. Se levantan aquello, ¿no? Es decir, tienen la certeza de que Dios va a obrar. Sin embargo, nos deprimimos y vemos todas las puertas cerradas, ¿no? Y tenemos que recuperar esa visión, el gozo. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estamos estudiando en la escuela dominical Lucas, y es continuamente, y estaba Jesús orando, y se iba Jesús a orar. La oración es fundamental. No podemos decir, no tengo tiempo para orar. No podemos decir eso. Tenemos que tener un tiempo de oración, hablando, pidiendo perdón y callándonos, guardando silencio también, porque Dios nos habla también en la oración, constantes en la oración. No puede ser solamente el día que preciso, todos los días tenemos que orar, y más de una vez. Y no hay formas, no hay formatos para orar, no hay por qué estar arrodillado, mejor si quiere, o no sé si mejor los ojos cerrados, los ojos abiertos. Si maneja, use los ojos abiertos por lo menos, ¿no? Pero hay que orar. Tenemos que comunicarnos. Es una manera de reconocer que Dios existe, que tengo fe en ese ser que no veo y que le necesito. Y además en la oración, como hablábamos hoy en la escuela dominical, nos ayuda a reflexionar, porque muchas veces pedimos cosas y en la oración Dios nos habla que esas cosas no las precisamos. Es decir, ordena nuestras ideas también. Ordena nuestras motivaciones. ¿Realmente eso era para ti? Dios nos habla muchísimo en la oración. Es un gran momento en la vida de uno cuando entra en la presencia de Dios a orar. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si viviéramos así, qué preciosa sociedad tendríamos. Pero somos fanáticos de tener la última palabra, como decía Woody Allen, ¿no? Somos fanáticos en querer tener siempre la razón. Y nuestras vidas tienen que bendecir. Y tenemos que escuchar al otro. Y tenemos que aprender del otro y dejarlo hablar. Callarnos un poco, hablamos demasiado. Tenemos que oír, tenemos que aprender y tenemos que aportar. Y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. El que está alegre, no hay que pincharle el globo. El que está alegre, el que está feliz, hay que estar alegre con él. Y el que está mal, hay que acompañarlo. Y tal vez no hay que ni hablar, porque tal vez decimos un disparate. Pero al que llora, hay que acompañarlo. Al que está mal, hay que acompañarlo. Unánimes entre vosotros. Jesús oraba en Getsemaní porque fuéramos uno. Y la iglesia está totalmente dividida. ¿Cuán dividida? ¿A qué iglesia vas tú? La iglesia es una. Es el cuerpo de Cristo en todo el planeta. No, pero ¿a qué iglesia vas? Sí, pero esa iglesia tal cosa, tal cosa. No existe la iglesia perfecta, hermano. Como tampoco existen las traducciones perfectas de la Biblia. No hay. La iglesia es una, Dios es uno. Unánimes, busquemos, si no me gusta el estilo de otra iglesia, lo debo respetar. Son hijos de Dios. Nosotros cuando el Padre Nuestro dice Padre Nuestro, no es mío, es nuestro, de todos los que creyeron en Cristo, ¿no? Y dice, no seáis altivos, la soberbia, Dios resiste al soberbio, sino asociados con los humildes. Hay un rechazo, hay una filósofa española, que se me fue el nombre ahora, que creó la palabra aporofobia. Aporofobia. La palabra aporofobia quiere decir el rechazo por el pobre. Es decir, nosotros somos medios, incurrimos en conductas de fobias. Debemos eliminar las fobias. La homofobia hay que eliminarla. Dios no quiere que seamos homofóbicos. Rechazamos el pecado, pero no a la persona.
No podemos ser homofóbicos. Tampoco xenofóbicos, el rechazo al extranjero. ¿A qué venís acá? Esta es mi tierra. No, no hay fronteras, sin fronteras. Y la porofobia es otra, el rechazo al pobre, al humilde. Acá en Uruguay está el concepto, este es un piche, decimos, un pichi, ¿no? Eso no es de Dios. Ese es tu hermano, aunque tenga olor o no te guste. Asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y esta frase, tan monumental como las otras, pero me parece que es impresionante. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, dice Pablo, no tiene desperdicio, si es posible. Y en cuanto dependa de nosotros, estad en paz. ¿Qué quiere decir? Bueno, entre otras cosas quiere decir que yo sé que hay diálogos, que yo hay temas que no los tengo que hablar, porque va a producir una grieta innecesaria que no va a llevar a nada, solamente a la discusión. Eso ocurre, por ejemplo, en las parejas, ¿no? En los matrimonios. Yo sé que hay cosas que con mi esposa no puedo hablar. No las toco, bueno, más o menos ahí, pero hay que evitarlas. Pero hay cosas más graves, con amigos, los temas ideológicos. Es bueno que uno se exprese y defienda los conceptos de uno, pero con prudencia, con humildad. Y tal vez hay gente que es impenetrable, hermética, mejor no a tocar ciertos temas. Si es posible y si depende de vosotros, estad en paz con todos. Espectacular el Pablo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y ese yo pagaré, en mi humilde experiencia vivida, lo he visto incluso pagar acá en la tierra. Yo he sentido injusticias, por mi profesión he visto injusticias que no lo puedo creer, especialmente en los pueblos se da gente que ejerce un poder y corrupción y cosas así, y uno se siente impotente contra todo eso y dan ganas de buscar la violencia, pero la palabra dice, no os venguéis, no os venguéis. Yo tengo un caso que recuerdo que fue todo así, alguien que cometía delitos, hacía todo y estaba arreglado con algunas autoridades, hace un montón de años de esto, y era en un pueblo, y se murió, le vino meningitis y se murió. Y fue hace más de 30 años hasta ahora, me acuerdo, digo, tuve que sanar eso, ¿no? Yo tenía un problema con esa persona porque era una maldad que hacía, era una maldad, una cosa terrorífica que yo digo, Dios pagó. Dios pagó. Borren esto que estoy contando, pero es una experiencia que tuve que me enseñó. Yo pensé hacer otras cosas. Y mía la venganza, yo pagaré. Aunque nosotros lo que debemos desear es la conversión de la persona. No debemos orar por esa persona, tiene que transformarse. Yo estoy orando por la conversión de Putin, o de Maduro, o de Ortega en Nicaragua, o el Xi Jinping, o el norcoreano, el de Bielorrusia. Hay un montón de no dictadores, tiranos tiranos que tienen a los pueblos destruidos. Y hay que orar porque se conviertan, se arrepientan y dejen de hacer lo que están haciendo. No es fácil poner esos nombres en una oración. Yo lo estoy poniendo, lo tengo anotado además para no olvidarme, porque me olvido de algunos líderes que están haciendo sufrir a sus pueblos y a otros pueblos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y así harás que le arda la carga de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Esto fue lo distintivo del Evangelio desde el siglo I. Los romanos esto no lo aceptaban, en el Imperio Romano no lo aceptaban. Al enemigo había que matarlo o había que esclavizarlo. No había una tercera opción.
¿Cómo es esto de que hay que amar al enemigo? Eso era un rechazo que sentían los romanos por los cristianos. También nos decían que cómo que no creen en todos los dioses que tenemos, en Poseidón, en Júpiter, entonces nos llamaban ateos. Y por hablar de que celebraban la cena, que comían el cuerpo del Señor, la sangre, decían que éramos caníbales también, ¿no? Decían cualquier cosa. Pero lo de amar al enemigo fue realmente, culturalmente, fue una contracultura desde la ley mosaica, porque en amarás a tu prójimo como a ti mismo, no se distinguió quién es tu prójimo. Es un principio de hermenéutica, de interpretación de texto, que si el autor no distinguió, el lector no está autorizado a distinguir. Un principio de hermenéutica. Y si dijo prójimo y no dijo quién es, todos son los prójimos, incluso el enemigo, como la parábola del buen samaritano, ¿no? Bueno, una más. ¿En qué estamos nosotros? Pintados con secretos, mostrando una cosa, pero somos otra. Magritte o Queirolo, ¿no? Sacándonos, limpiándonos, buscando la perfección. Estamos a tiempo de vivir esa metamorfosis. Estamos a tiempo. Teniendo vida, pero hay que empezar ya. Todos esos problemitas que tenemos con el perdón, con todos esos problemitas. Tenemos tantos problemas, ¿no? Alguien siglos atrás entendió muy bien este concepto y escribió un poema que debe tener 400 años más o menos. Y con esto quiero finalizar, porque esto lo escribió alguien que vivió una metamorfosis y realmente vivió como esa persona que se sacó toda esa red. ¿Puedes poner? Y dice así, este poema. Atribuido a Santa Teresa de Jesús, pero no hay certeza. Santa Teresa de Jesús fue una maravillosa mujer que, por ejemplo, en el monasterio de ella daban de comer a un montón de gente, esto del siglo XVI, y ella iba a las cocinas y le decía a las cocineras que nadie las consideraba. Ella decía con las ollas, Jesús está entre los pucheros. Les decía a las cocineras para levantarles, Jesús acá está entre los pucheros con ustedes. Y también tiene aquella frase que hay un colegio acá en Montevideo, que es todo un poema que habla de la angustia, y después dice, pero solo Dios basta. Pero solo Dios basta. Hay un colegio acá en Montevideo que tiene el cartel allí, en castellano, ahí arriba en una puerta, todo el mundo entra, pero yo lo miro y digo, qué maravilla esta mujer, pero solo Dios basta. Y escribió este poema, o se le atribuye a ella, yo creo que sí, Santa Teresa de Ávila o de Jesús también se llaman. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¡Qué maravilla! Vamos a orar, hermano. Cerremos los ojos, vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con el Señor. Padre amado, te agradecemos tanto por tu palabra y por tu amor por nosotros, pero especialmente, Señor, te agradecemos por seguir considerándonos. ¿Qué es el hombre y su descendencia para que tengas aún de él memoria? Como dice el salmista.
Señor, tú conoces todos nuestros secretos. Ayúdanos a empezar a cambiar. Ayúdanos a vivir una metamorfosis, no para convertirnos en un insecto, sino para amanecer unos verdaderos hijos tuyos, Señor. Que otros vean en ti, en nosotros, a ti. Que digan, si tú existes así, entonces Dios existe. Eso es algo así como la oración modelo: santificado sea tu nombre. Tu nombre es santificado en los hijos que hoy ven acá en la tierra. Por tanto, ayúdanos a vivir esa metamorfosis para ser verdaderos hijos tuyos, para brillar bendiciendo, no económicamente, sino bendiciendo, Señor, en todos los lugares. Te pedimos, Dios, por el fin del narcotráfico en Latinoamérica, por la conversión de todos los líderes narcotraficantes que hay, de los cárteles de México, en Colombia, pero en todo Centroamérica, en todo Latinoamérica. Te pedimos, Dios, por el fin de todas las tiranías que hay en Latinoamérica, en el Caribe, en Asia. Te rogamos que países como Afganistán, como Irán, como Irak, y todos los países musulmanos se vuelven a ti, Señor. Y te rogamos que fortalezcas a todos los cristianos que están allí. Te rogamos por el fin de todas las dictaduras, Señor, las tiranías que hay, Señor. Recordamos Siria, recordamos la tiranía encubierta que es Rusia, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte. Fortalece a todos los hermanos que están padeciendo en todos esos lugares, Dios. Bendice el Uruguay, Señor, un país que también tan alejado, tan frío a ti, Señor. Te rogamos por la conversión de esta nación, de los que están gobernando, de los que están educando, de los que están en la salud, de los que están en todos los servicios que uno vive, Señor. Ayúdanos a participar en esa solución. Muévenos, muévenos. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Bendícenos para cumplir esa tarea. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén, Señor.